David Copperfield, Charles Dickens. No volví a ver a Urias hasta el día de la marcha de Inés. Salí a despedirla a la administración de la diligencia y allí encontré a aquel, dispuesto a regresar a Canterbury en el mismo carruaje que Inés. Fue para mí una satisfacción observar que el sobretodo de Urias, juntamente con un paraguas de su propiedad, inmenso como una tienda de campaña, adornaban la banqueta trasera de la vaca, al paso que Inés, como es natural, había tomado un asiento en el interior. Mientras yo permanecí junto a la ventanilla hablando con Inés, Urias asomaba la cabeza desde las alturas y nos miraba como un buitre gigantesco tragándose cuantas palabras cambiábamos. En medio de las aprensiones que nacieron en mi espíritu de resultas de la confidencia que en mi casa me hizo Urias, no pude menos de recordar las palabras pronunciadas por Inés a propósito del proyecto de sociedad decidido por su padre. Hice lo que creí que estaba en el deber de hacer. Comprendiendo que la tranquilidad de papá exigía el sacrificio, le supliqué que lo hiciera. Y al recordarlas, me oprimía el presentimiento de que también ella se doblegaría, también ella haría cuantos sacrificios personales considerase necesarios para asegurar la paz de espíritu del autor de sus días. Sabía yo que le adoraba con locura, y sabía por haberlo escuchado de sus mismos labios que se consideraba en parte causa involuntaria de sus errores, y de consiguiente en deuda inmensa que deseaba pagar. Y no me consolaba el hecho de que entre Inés y Urias hubiese tanta diferencia como entre el cielo y el infierno, pues comprendía que el peligro mayor radicaba precisamente en esa diferencia, es decir, en que Inés poseía un alma eminentemente abnegada, capaz de todos los sacrificios, y Urias un alma sórdida, dispuesta a todas las bajezas. Convencido de que la perspectiva del tremendo sacrificio que con el tiempo le sería exigido destruiría la felicidad de Inés, seguro de que ésta no recelaba el peligro y hasta de que sería grave ofensa para ella hablarle de los proyectos de Urias, sellé mis labios y nos despedimos sin hablar palabra acerca del particular. Cuando la diligencia emprendió la marcha, Inés me sonreía, y el genio del mal me miraba desde la vaca con expresión de demonio satisfecho, como si hubiese triunfado ya y tuviera a su víctima entre sus garras. La carta que recibí de Inés anunciándome su feliz llegada me encontró triste, intranquilo, lleno de presentimientos horribles. Cuando pensaba en ella y pensaba a todas horas, mi intranquilidad se centuplicaba. Todas las noches soñaba con Inés y Urias. Las imágenes de los dos llegaron a formar parte de mi vida, a ser un complemento de mi persona, tan inseparable de ésta como mi cabeza. Me sobraba tiempo para acrecentar mi intranquilidad porque Steerforth se hallaba en Oxford, según me comunicó por carta, y yo me pasaba completamente solo todas las horas que me dejaban libre mis ocupaciones en el Doctor's Commons. Contesté la carta de Steerforth en términos tan afectuosos como siempre, pero sin duda mi confianza en él había sufrido notable disminución, pues recuerdo que, desde el fondo de mi alma, me alegraba de que no se hallase en Londres. Pasaron los días y las semanas. Yo practicaba en el negociado de los señores Spenlow y Hawkins. Mi tía me pasaba una pensión de 90 libras esterlinas anuales y me pagaba la casa que había sido alquilada por un año. Por este tiempo hice 3 descubrimientos importantes. Primero, la señora Crabb era una mártir. Sufría una afección sumamente curiosa, a la que ella llamaba tembladeras, cuyos accesos venían casi siempre acompañados de fuerte inflamación de la nariz. Segundo,
Un fenómeno inexplicable hacía que muy a menudo estallasen en mi cueva las botellas de brandy. Y tercero, yo me encontraba solo en el mundo y me gustaba recordar esta triste circunstancia recitando fragmentos de poesías inglesas. El día que fue firmada la escritura por los señores Spenlow y Hawkins y entré yo a formar parte del personal de su negociado, no se celebró ninguna fiesta, aunque sí obsequié a mis compañeros con unos sándwiches y unas copitas de Jerez, y por la noche fui al teatro. Representaron El extranjero, pieza que me aburrió en tales términos que me fui a dormir más triste que nunca. El señor Spenlow me hizo presente que su gusto habría sido llevarme a su casa de Norwood para festejar en ella mi entrada en sus oficinas, pero que hubo de renunciar a semejante proyecto en vista del escaso orden reinante en sus disposiciones domésticas, ocasionado por la proximidad del regreso de su hija, que terminaba su educación en París. Me dejó comprender que, cuando su hija hubiese regresado, esperaba tener el placer de recibirme en su casa. Supe entonces que era viudo y padre de una hija. El señor Spenlow cumplió como bueno su palabra. Pasados 12 o 15 días me dijo que, si quería acompañarle el sábado próximo y permanecer en su casa hasta el lunes, le proporcionaría un placer especial. Como es natural, acepté. El señor Spenlow debía llevarme y traerme en su faetón. A partir del día de la marcha, mi carpeta fue objeto de veneración para todos los empleados a sueldos en la casa, para quienes la casa de Norwood era un misterio sagrado. Uno de ellos me dijo que el señor Spenlow comía de ordinario en vajillas de plata maciza y de china. Otro añadió que en su mesa corría el champán como un río. Y el decano de los empleados, un viejo que usaba peluca y se llamaba Tiffey, hizo presente que, durante su larga carrera en la casa, había tenido el honor de penetrar en una ocasión hasta la puerta del comedor, y vio que era un salón suntuosísimo, donde se bebían vinos capaces de enloquecer de gusto a la humanidad entera. Debía fallarse aquel día una causa abierta contra un panadero para quien el fiscal solicitaba la pena de excomunión, por haber tenido la osadía de hablar mal de una baldosa de la sacristía. Y como prestaron declaración un ejército de testigos de cargo, la vista se prolongó mucho, y estaba para terminar el día cuando dictaron sentencia. Como es natural, le excomulgamos por tiempo de 6 semanas. Le sentenciamos a costas interminables y luego el procurador y el abogado del panadero, juntamente con los procuradores y abogados contrarios y los jueces, salieron de gira mientras el señor Spenlow y yo montábamos en el faetón. El faetón era encantador y los caballos que de él tiraban erguían sus cuellos arqueados y alzaban con arrogancia sus manos como si supiesen que eran propiedad del doctor Commons. Durante el viaje, el señor Spenlow me habló de asuntos relacionados con mi profesión. Me dijo que era la más distinguida del mundo, incomparablemente superior a la del procurador, por ser más exclusiva, menos mecánica y de más pingües rendimientos. Me hizo presente que en el Doctor Commons se tomaban con menos calor que en ninguna otra parte los asuntos y se resolvían con mayor independencia, porque los que componían el tribunal pertenecían a una clase privilegiada. Pregunté al señor qué clase de asuntos profesionales eran los mejores, y me contestó sin vacilar que los testamentos, cuando alguien los impugnaba. En estos casos, añadió, las minutas forman series en cada una de las fases del procedimiento y se convierten en montañas en los interrogatorios, pruebas y contrapruebas. Habló seguidamente de la compenetración de todos los individuos que integraban el Doctor Commons, calificándola de prodigiosa, tan prodigiosa como su organización. Dijo que siempre hay descontentos en el mundo y que también el Doctor Commons los tenía, como todas las instituciones humanas, que no faltaban imbéciles que hablaban de la corrupción del tribunal, de la rapacidad del tribunal, de la venalidad del tribunal, de la necesidad de reformar el tribunal,
pero que sus voces se perdían y perderían siempre en el vacío, y que a todos los descontentos se les podía decir puesta la mano sobre el corazón: atrévete a tocar el Doctor Commons y la nación se hunde. Con mi silencio probé que asentía a las manifestaciones de mi superior en años y en conocimientos, y entramos a hablar del extranjero, del drama en general, y de caballos y trenes, asuntos que nos absorbieron hasta que el faetón hizo alto junto a la verja de la residencia del señor Spenlow.